Bien. Vamos a proceder entonces a hacer la cadena de consulta SQL que va a contener la cadena de la inserción de la base de datos, es decir, el comando insert into de la tabla facturas. Vamos a hacer los campos y de factura, ¿cierto? Después seguirá el otro campo fecha, luego hacemos el otro campo que es id cliente y por último valor. Luego obviamente vamos a hacer los valores de cada de los campos que digitamos desde el formulario, entonces values, luego concatenamos, utilizamos la variable post para traer el dato del formulario, que en ese caso dejamos sin un nombre y de factura, entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Entonces id factura, ya que nosotros estamos digitando la factura como tal. Entonces, si no saben el nombre exacto del campo que utilizaron en el input, pues tendrán derecho en inspeccionar, y al inspeccionar vemos que el name, la propiedad name del campo texto, se llama id factura, que tiene el mismo nombre del campo de la base de la tabla facturas. Luego después seguimos con el valor, con la fecha. Como bien saben, los datos tipo fecha en la base de datos normalmente se inserta como si fuera un tipo carácter. Entonces ponemos las comillas sencillas y después por las comillas sencillas utilizamos la variable post del campo fecha. Posteriormente vamos a insertar los otros campos que son id cliente y valor. Entonces, para no redundar tanto, entonces copio y pego, luego aquí escribo id cliente y procedemos después a poner aquí valor. Listo. Ya tengo nuestra cadena de texto. Si queremos verificar que si nuestra cadena de texto insertó bien o si está escribiendo bien la consulta base de datos, entonces pongo la función hecho, luego la variable cadena SQL y después concateno con la etiqueta PR para que haga un salto de línea a través del código HTML. Bien, luego después de tener esto, vamos a utilizar usamos una variable que llamamos SQL y es el cual va a ejecutar la conexión de la base de datos. Entonces declaramos la variable cones, que es la librería que tiene la librería cones, que es el que está haciendo la conexión de la base de datos. Entonces ponemos que invoca la función query, y entre los parámetros de la función query pues está la variable cadena SQL. Luego hacemos una validación, son if. Si SQL es valor negativo, es decir, si no es cierto el valor, si no es verdadero o si no ejecuta correctamente la consulta, que devuelve el valor falso, entonces nos aparece un mensaje de error que está mal hecho la conexión o está mal hecho la consulta de la base de datos o si fue correcta la inserción de base de datos. El error es que estamos digitando un campo ID duplicado. Es decir, si yo tengo registrada la factura número 45 y vuelvo a insertar la factura número 45, no va a permitir porque el valor de la campo ID factura está duplicado. Entonces no se permite los campos principales o primary case valores duplicados. Entonces hacemos hecho es igual la cadena
SQL está mal ejecutada, bien sea por registro duplicado o la consulta está mal hecha. La consulta SQL está mal hecha. Mal hecha. Listo. Esto es lo que permite la variable, perdón, la sentencia de control if, la condicional. Si esto es correcto, si esto es correcto, es decir, es falso, es decir, si recibe valor verdadero, lo que nos tiene que hacer es mostrar la inserción de la base de datos de la factura, es decir, que fue insertado. Entonces, aquí nos demuestra, vamos a hacer que la factura es insertada. Entonces, hecho. Pero no. Es que además de insertar la factura, vamos a insertar los otros detalles de la factura. Es decir, vamos a hacer un proceso de facturación más completo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Factura, ¿cierto? Va a crear una variable que llama factura y que me haga una conexión de la base de datos y que la variable de conexión de base de datos me invoca la función de consulta, es query, y que botar el query, el último registro de clientes, es decir, el famoso select asterisco from de la tabla factura, y ahí utilizamos el operador de control que es where, o sea, donde ID factura sea igual a la variable post de ID factura, que es el valor del número de factura que hemos registrado. Entonces concatenamos esta variable y nos tiene que botar ese registro si fue efectivamente registrado. Posteriormente lo que vamos a hacer es que nos muestre los datos de la factura, es decir, entonces utilizamos el registro fila, ¿cierto? Fila es igual a fila es igual a la variable factura, porque es el que se ejecuta la consulta, factura, invocando la función fetch array. Luego que después vamos a mostrar los datos de la factura que ha sido insertado. Entonces, decimos hecho, decimos cadena, número de la factura es, dos puntos, concatenamos con la variable fila del campo ID factura. Obviamente dejé los nombres de los campos, el nombre de los formularios con el nombre exacto que tiene el campo de la base de datos para no tener un doble trabajo. Ahí vemos que está ID factura. Mostramos ID factura, luego concatenamos con etiqueta PR para que nos salte línea. Luego decimos que la fecha de la factura, vamos a mostrar la fecha de factura, fecha de la factura, entonces el campo fecha. Luego vamos a mostrar el cliente, el número de identificación del cliente, en identificaciones decimos el campo ID cliente, tal como está construido la base de datos, ID cliente con guión al piso, y por último el valor. El valor de la factura. Y el valor de la factura. Y el valor de la factura es. Bien. Ahí ya tenemos lo que va a mostrar los datos de la facturación. Guardamos y
Vamos a comprobar si funciona esta inserción. Entonces, supongamos que insertar la factura número 1000, que la fecha de 2017, ¿cierto? 2017, del mes 6, del día 8, y decimos que está insertando 3.000 pesos de mercancía, 30.000. Registramos, aquí dice que hay un error. Veo que invoqué mal la función include, lo escribí mal, vamos a corregirlo. Luego vamos a proceder a ejecutarlo. Y mire, ya está insertado la factura. Ahí no está ejecutando la inserción, decimos que el número de factura es 1000, que la fecha fue insertada con ese cliente y con ese número de valor de factura. Para comprobarlo, entonces vamos a la base de datos y vamos a mirar la tabla de clientes. Vale. Facturas. Y ahí está insertado en la tabla de facturas nuestro cliente. Si queremos, además de mostrar identificación que si queremos mostrar el cliente, entonces lo más correcto que hay que hacer es el famoso inner join. Vamos a unir dos tablas con inner join. Vamos a unir la tabla facturas con la tabla cliente, las cuales el campo común es ID cliente. Y para unir dos tablas de integral referencial, utilizamos el inner join. Entonces, vamos a utilizar la consulta select from factura, la tabla factura, haciendo inner join con la tabla clientes. El campo común que una tabla clientes es el ID cliente, entonces decimos inner join tabla clientes on, o sea sobre la tabla factura del campo ID cliente es igual a la tabla clientes con el campo ID cliente, que es el que hace la integridad referencial. Al ejecutar esa consulta correctamente, nos tiene que mostrar el valor de las dos tablas, es decir, la factura número 1000 con el correspondiente cliente, que es César Farías. Ahí podemos ver la unión de dos tablas, la factura 1000, la fecha de hoy, el cliente, que es César Farías, que tiene la casa, esa dirección de teléfono y el valor. Entonces, ahora para completar esa consulta vamos a utilizar el famoso where, es decir, donde ID cliente sea igual a 14.175.005. Entonces, utilizamos el famoso where, la palabra where. Puede ser clientes, la tabla clientes, punto ID cliente sea igual a 14.175.005. Entonces con esa cláusula buscamos el cliente que corresponda a la número de identificación, en ese caso el señor César Farías. Entonces si se ejecuta correctamente, entonces nos muestra todos los datos del cliente con su correspondiente factura. Entonces si vamos a modificar nuestra plantilla, entonces vamos a cambiar nuestros select facturas por el famoso inner join. En este caso no vamos a hacer con el cliente sino con la factura. Entonces vamos a cambiar nuestra consulta por ID cliente por la factura. Entonces no es con la tabla clientes sino factura con el campo de factura. Y el número de la factura, en ese caso la factura número 1000. ¿Ves? Ahí está la consulta. Entonces lo que vas a hacer es cambiar esta consulta, ¿cierto? Va a quitar ese valor 1000 y lo va a cambiar por la variable ID factura. Y después con eso nos ayuda a mostrar que el número de identificación de cliente es tal que el nombre del cliente es igual a nombre, si no estoy mal, campo nombre,
que nombre cliente, y podemos llenar el resto de datos, el teléfono, la dirección.